la bienvenida al licenciado Emanuel Rivera, quien nos acompaña esta mañana. Él es analista en seguridad. Bienvenido, licenciado. Antes de empezar la entrevista, ahorita en lo que estábamos preparándonos un poco, calentando motores, yo le comentaba que uno de los delitos que ha bajado en las estadísticas de la Policía Nacional Civil considerablemente desde hace algunos años es el de secuestros. Usted me decía que las estadísticas permanecen a la baja, pero lo que están variando son las tácticas o las estrategias que utilizan estas bandas del crimen. En términos de las redes sociales, ¿qué es lo que ustedes están observando, licenciado? Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Un enorme saludo a toda la población guatemalteca y a los televidentes de Canal Antigua. Pues básicamente creo que, digamos, la Policía Nacional Civil, específicamente las fuerzas de seguridad élites o especiales que se dedican a determinados hechos delictivos, tal como el secuestro, las extorsiones, ¿verdad? Creo que han ido a la vanguardia en las estrategias, en las tácticas policiales para poder ir descubriendo a estos grupos criminales, ¿verdad? Y pues han sido muy evidentes, ¿verdad? Digamos, esos golpes que han dado a toda la criminalidad, sobre todo la criminalidad organizada, y prueba de eso es que creo que a la fecha este es un delito que ha mermado, es un delito que está en la estadística a la baja, ¿verdad? Entonces creo que es un mérito importante para las fuerzas de seguridad, especialmente para la Policía Nacional Civil, para el Comando Antisecuestros y sobre todo a esas personas, a esos héroes que siempre están ofrendando su vida, ¿verdad? Porque este tipo de delitos no se vaya, no se salga de control, ¿verdad? Entonces creo que sí merece una mención. Cuando se ha mantenido a la baja, ustedes perciben un riesgo latente y por eso es que entiendo la Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación, ha colgado un video en las redes, en YouTube, está colgado en Diario Digital para quien quiera verlo, sobre cómo es que actúan estas bandas del crimen para evitar que las personas puedan ser sujetos a este tipo de delitos. Y eso pasa porque ustedes ven un riesgo latente en el mal uso que se hace de las redes sociales. ¿Cómo es que actúan estas bandas delincuenciales en las redes? Es decir, ¿cómo es que obtienen esa información de Facebook o inclusive no sé qué tanta incidencia haya con Twitter? Sí, yo considero que, digamos, las redes sociales son una fuente de información para todo mundo, ¿verdad? Hoy el que quiera pues obtener información se va a Facebook, otro tipo de redes sociales, ¿verdad? En el cual puede obtener información, y hay algunas personas que pues no son prudentes en el uso de las redes sociales, y prueba de ello es que en determinado momento pueden ser víctimas de algún hecho delictivo, ¿verdad? De cualquier naturaleza. Entonces creo que hay que tener una prudencia en el uso de las redes sociales y sobre todo que es una tecnología que está al alcance de todos, ¿verdad? Inclusive la misma tecnología está al servicio de los delincuentes, de los bandidos, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener cierta prudencia. Digamos, los padres tienen que hablarle a sus hijos, hablarle a sus familiares de que sean prudentes en el uso de información. Digamos, las estrategias que la Policía Nacional Civil, el ministro de Gobernación, el director general de la policía, el subdirector de investigación criminal y todos los que están administrando la seguridad del país, creo que están diseñando estrategias importantes para poder golpear al crimen. Y sobre todo, por ejemplo, este video, yo considero que el objetivo es enseñar a la ciudadanía, enseñar, persuadir, convencer de que hay un equipo élite que está dispuesto a ofrendar su vida para poder salvar las vidas de las personas. Estaba yo viendo que precisamente por esa inexperiencia en el mal uso de las redes sociales, las personas que más se ven sujetas o son más vulnerables a este tipo de hechos delictivos son jóvenes, adolescentes y regularmente no mayores de 25 años. En ese sentido, ¿cree usted que efectivamente hay algo que los padres de familia puedan hacer, sobre todo porque los adolescentes suelen ser muy celosos de su información,
No los padres de familia tienen todo el tiempo acceso a ver qué amigos están aceptando en redes, cómo es que las están manejando. Hay personas que suelen colocar fotografías en las redes sociales desde lo que desayunan hasta lo que cenan, fotografías de todo lo que se compran, de a dónde van, de a dónde vienen. Y bueno, eso ya raya, digamos, en la falta de criterio y de sentido común. Tengo algunos conocidos incluso que cuando se toman la foto desde que salen de la casa para las vacaciones hasta que regresan han encontrado la casa vacía, ya no digamos un adolescente. ¿Es posible que los padres de familia puedan tener algún tipo de control sobre ese tipo de conductas y gestión de redes? Sí, yo considero que, digamos, tiene que estar regulado ese uso de redes, ¿verdad? Sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Los adolescentes, que son los que más uso le dan a las redes sociales. Bueno, hoy creo que todo mundo le da uso a las redes sociales. Creo que hay que tener prudencia, ¿verdad? En esos conversatorios que existen, en esas charlas, esas tertulias que hay en casa, que son muy de familia, ¿verdad? Creo que es importante ir mencionando este tipo de prevención, ¿verdad? Sobre todo a los niños, ¿verdad? A los niños, a los adolescentes, para que sean prudentes en el uso de la información y así evitar ser víctimas de cualquier hecho delictivo. Sobre todo porque caen mucho en la tentación de que quien más amigos tiene en Facebook pareciera ser que es el más popular. Y en aras de yo parecer que soy muy popular, acepto a cuanta persona me manda una solicitud de amistad. En ese sentido, pues yo estaba leyendo y estaba inclusive viendo este video en donde se alerta de cuáles son las estrategias que estas bandas utilizan. Regularmente, en el caso de las muchachas, suelen poner perfiles falsos, fotografías de hombres muy atractivos, o en el caso de que la víctima sea de sexo masculino, pues de mujeres muy atractivas. Cuéntenos un poco sobre este tipo de estrategias o de engaños que suelen suceder. Bueno, eso es muy común en las redes sociales, ¿verdad? Muchas veces las personas que hacen uso de estas tratan la manera de ocultar su identidad, ¿verdad? Con ese mismo fin, ¿verdad? De tratar la manera de pues persuadir a su víctima, ¿verdad? Obtener información y obviamente muchas veces la falta de conocimiento, la falta de experiencia de los jóvenes sobre todo, ¿verdad? De no tener ese morbillo, ese mal pensamiento, ¿verdad? De que puede ser algún ardido, algún engaño para poder digamos, sustraer información, ¿verdad? Entonces creo que la prudencia es lo más importante, la educación. Yo creo que también en los colegios, en las escuelas, también los maestros están, digamos, obligados a ir orientando a los niños, a los jóvenes para el uso de las redes sociales y sobre todo evitar filtrar información que es vital para la familia, ¿verdad? Estuvo también dándose mucho, con mucha recurrencia, los secuestros express hace algunos años, en los cuales inclusive en un supermercado se podían llevar a alguien, o a veces ni siquiera había sido secuestrado, sino simplemente se le estaba dando seguimiento, se le llamaba a la familia, les decía, miren, tenemos a su hijo, a fulano de tal, aunque no fuera cierto, pues solamente porque sabían que estaba fuera de casa, y se le obligaba a las personas a depositar o a entregar cierta cantidad de dinero, que a veces iba entre los 5,000 y los 10,000 quetzales. En esta ocasión, en el caso de estos secuestros que utilizan como táctica las redes sociales, ¿podríamos catalogarlos como ese tipo de secuestros express en donde la persona permanece en cautiverio poco tiempo y se pide por ella sumas relativamente bajas de dinero? Sí, yo creo que, digamos, ese tema ha sido, pues no se ha evidenciado mucho, o sea, es decir, no hay muchos casos de esa naturaleza, ¿verdad? En algunos años atrás seguramente ese tipo de delito estaba a la orden del día gracias a las técnicas, a la vanguardia en la tecnología, a las capacidades, a la capacitación que se le ha dado a la Policía Nacional Civil, digamos, los esfuerzos que han hecho los jóvenes dentro de las fuerzas de seguridad de poder, tener esa voluntad de poder ir erradicando ese delito, ¿verdad? Creo que ha sido un esfuerzo enorme, que hay que felicitar a las fuerzas de seguridad porque han, digamos, han minimizado ese delito, ¿verdad? Entonces, creo que ya eso no se da hoy en día, digamos, por la tecnología precisamente, ¿verdad? Que la tecnología es una herramienta muy importante
tanto para las fuerzas de seguridad como para las personas, ¿verdad?, siendo bien utilizadas. En el caso de las extorsiones, también se está utilizando las redes sociales como un canal, no solamente para solicitar la extorsión, sino para obtener información de las víctimas. ¿Han hecho ustedes algún cruce de información con las capturas que han hecho de qué tan frecuente es que se esté utilizando estos canales de información como una forma de presionar o de cometer estos actos delictivos? Sí, yo creo que, digamos, las redes sociales son una fuente muy rica en información, ¿verdad? Y sobre todo cuando no se tiene esa prudencia de poder ir alimentando esas redes sociales de información personal o íntima, ¿verdad? Entonces, creo que cualquiera puede utilizar las redes y ir extrayendo información de ahí que pueda ser mal utilizada, ¿verdad? Sobre todo en el tema de las extorsiones. Creo que es una fuente de información que los bandidos están utilizando para poder extraer información. Entonces creo que hay que ser más prudentes y ser más, digamos, estratégicos en ir alimentando. Y sobre todo porque sabemos que quien tiene teléfono dentro de las cárceles del país tiene acceso a Internet, y muchos de los delincuentes que están guardando prisión tienen inclusive hasta sus propias páginas de Facebook y sus cuentas en Twitter, algo realmente inédito y posiblemente inaceptable en otros países. Pero bueno, lamentablemente esa es nuestra situación. Vamos a irnos ahora con Pietro, quien nos va a contar qué sugerencias está dando nuestro público televidente en redes sociales acerca de cómo prevenir este tipo de hechos delictivos y cómo tener un mejor manejo de las redes sociales. Pietro, das lectura, por favor. Carmen, ¿qué tal? Así es, nuestros amigos televidentes han compartido algunas sugerencias de lo que ellos proponen hacer a la hora de esta interacción con los demás cibernautas en las redes sociales. Y empezamos con la sugerencia de Jorge, que nos dice: evitando tener conversaciones por la red con personas que no se conocen con perfil falso, denunciando también a las autoridades de cualquier cosa fuera de lo común. Otra sugerencia es por parte de Héctor, que nos dice brindar más educación y aconsejar a los padres y a todos para que no se dejen llevar por un perfil bonito. Hay muchas cuentas falsas que con fotos de perfil apantallan y engañan a sus víctimas. Y por su parte, Denis nos comenta: extorsionista agarrado de una muerto. Igual, ¿para qué tantos años de cárcel si ahí lo siguen haciendo? Carmen, estos son parte de los comentarios que nos han llegado al momento. Son algunas de las sugerencias que nos compartieron nuestros televidentes. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Pietro, y efectivamente es en el hogar, me parece, en donde más tiene que orientarse a nuestros niños, a nuestros jóvenes sobre el mejor uso de estas redes sociales, pero también hemos de aceptar que muchísimos padres de familia rayan dentro de las conductas imprudentes ellos mismos, es decir, si los padres de familia no están educados, tienen un buen manejo con responsabilidad, poco podrían exigir de sus hijos. La escuela, lógicamente, en un segundo lugar. Hay algo que es muy común, y es el WhatsApp o el Skype, por ejemplo. En Skype es muy frecuente que uno reciba solicitudes, a veces hasta se presentan como internacionales, queriendo establecer conversaciones. A veces no es únicamente por esa información que se publica, sino porque uno acepta y empieza a establecer comunicaciones con una persona que uno no conoce. Y esto se usa muy frecuentemente, licenciado, para conseguir pareja. Hay muchas personas que se han conocido a través de redes y luego inclusive han contraído matrimonio y han iniciado una vida juntos. Y eso crea fantasías en las personas, sobre todo personas solitarias que necesitan con quién conversar. Cuando van a esa primera reunión, a ese primer supuesto encuentro, que era lo que usted nos comentaba de un par de jovencitas hace apenas 3 años, si nos pudiera recordar, pues ahí encuentran a la muerte, no encuentran ningún futuro más que la muerte. Recuérdenos este caso de estas dos jóvenes. Sí, a mí me vino a la memoria un caso de hace 3 años de 2 jovencitas del puerto de San José que fueron víctimas de engaño a través de Facebook, a través de las redes sociales. Obtuvieron información, fueron engañadas de que iban a hacer un casting de modelaje. Ellas se fueron entusiasmando, empezaron a pensar en que era positiva la información. Tenían una oportunidad de trabajo, de empleo, de desarrollarse en el modelaje. Las hicieron venir, si no recuerdo, a Villanueva, a Matitlán, y después aparecieron muertas, ¿verdad? Entonces, creo que
hay que ser bastante cautos y prudentes en la información y sobre todo evitar esos perfiles falsos, ¿verdad? Y caras bonitas y, digamos, muros llamativos que en determinado momento son un señuelo para poder obtener información y poder ser víctimas de los bandidos. Y a veces sin ir tan lejos, licenciado, yo le comentaba cómo a mí me llamó la atención hace unos años para acá y todavía es posible ver en algunos vehículos cuando uno transita por la ciudad capital unas calcomanías que eran la familia completa. Uno podía comprarlas sueltas y entonces se ponía la calcomanía del papá, mamá, hijo, el perrito, los abuelitos. Y entonces inmediatamente cuando uno estaba en un semáforo y miraba eso, sabía el tipo de familia que tenía al frente, o únicamente la mamá y un bebé. Aunque los vidrios del vehículo estuviesen polarizados, inmediatamente eso a mí ya me está dando información de que adentro va una mujer y posiblemente su pequeño bebé. Cosas tan sencillas, tan simples como estas, lamentablemente en nuestro país se convierten en un riesgo que inocentemente no se ve, pero que está ahí, está latente. Cuéntenos sobre esto, ¿usted cómo lo ve, cómo lo percibe? ¿Es exagerar? ¿Es estar uno en una situación ya esquizofrénica o es real? Yo creo que es un referente, ¿verdad? Es un referente de la información, pero no solo, digamos, las personas sanas utilizan eso, los bandidos también suelen utilizar eso, ¿verdad? Para poder generar confianza a su víctima, ¿verdad? Entonces yo creo que es un referente únicamente, ¿verdad? Muchos bandidos le ponen una etiqueta de esa naturaleza donde va una señora y un bebé, ¿verdad? O la mascota, ¿verdad? Entonces ya las personas dicen, ahí va una señora y un bebé, aunque dentro del vehículo vayan bandidos, ¿verdad? Realmente son referentes, ¿verdad? Entonces uno debe tener digamos, la capacidad de no dejarse llevar por ese tipo de informaciones, ¿verdad? O sea, es decir, siempre estar atentos, siempre estar alerta, siempre estar, digamos, actualizado en cómo van operando los grupos criminales, ¿verdad? Para poder... Que siempre van a la vanguardia, porque recordemos que ellos se dedican a esto las 24 horas del día y lógicamente llevan siempre la delantera. Muy difícil de poder atender, pero pues felicitamos los esfuerzos del Ministerio de Gobernación. Sabemos que estas fuerzas antisecuestro son de las mejores de Centroamérica. Ojalá y verdaderamente esto pudiera irse también permeando a otras fuerzas policiales como la de extorsiones, por ejemplo. Gracias, licenciado, por habernos acompañado esta mañana. Gracias también a nuestro público televidente. Volvemos ahora a la mesa principal para conocer más información de interés.